Ahora sí. Bien. Era primicia de los nuevos frutos. También era una vid escogida, pero se ha convertido, semejante a una ramera, una camella inquieta, un asna montés en idólatra. No han reconocido su idolatría. Dos males ha hecho esta ciudad, o el pueblo de Israel. Dejaron a Jehová fuente de agua viva y cavaron cisternas rotas. Todas son metáforas para describir la idolatría. Distintas metáforas, nuevos frutos, como un animal, y ahora han cavado pozos, pero no están rotas, no hay agua. Y abandonaron a Jehová, fuente de agua viva. Puras metáforas, cada una de ellas son metáforas para describir el estado espiritual, religioso de Israel, idolátrico del pueblo de Israel. Continuar analizando la siguiente parte de este pueblo. Ahí está. Las características de Israel del Norte. ¿Cuáles son las características de Israel del Norte? Es la hermana mayor de Judá. Una de estas características es la idolatría. Lo menciona el verso 3, estamos en el capítulo 3 ahora. Y Judá debió haberse percatado, tenía los modelos, tenía un precedente de la forma en que Dios trabaja con los pueblos idólatras. Anteriormente había visto cómo los egipcios fueron destruidos por la idolatría cuando Dios libera a su pueblo de Israel. Las plagas de Egipto constituyó un derrocamiento a todos los dioses egipcios y se constituye Jehová como el Dios único verdadero. Eso es lo que quiso demostrar con las 10 plagas en Egipto. También con la tierra con Canaán y también con Israel. Estas son las naciones que presidían al pueblo de Judá para que ellos aprendieran de las consecuencias de un país idólatra. Y eso es lo que le dice el profeta Jeremías. Ustedes tienen un precedente. Dios trata con las naciones idólatras. Trató con Egipto, con Canaán, ha tratado con Israel por causa de la idolatría. Por lo tanto, ustedes no deberían seguir el mismo rebelión o idolatría de Israel del Norte. Al ver lo que le ocurrió a Israel en el 722, cayó por los asirios, Judá continuó en la rebeldía, en el verso 7. Mi otro Marco, por favor, está en el capítulo 3, verso 7. Capítulo 3, versículo 7. Y dije, después de hacer todo esto, se volverá a mí. Pero no se volvió, y lo vio su hermana la rebelde Judá. ¿De qué está hablando ahí ese pasaje bíblico? De la destrucción de Israel del Norte. Dios destruyó a Israel del Norte, las 12 tribus de Israel. Pero Judá, al ver la destrucción del pueblo de Israel por la idolatría, debió haberse vuelto a Jehová. Pero la actitud que tuvo Judá al ver la idolatría, la destrucción y las consecuencias de Israel del Norte fue rebelde. En el verso 8, hermano Jeremías, ¿qué más nos dice el pasaje bíblico? Después, hermano Jaime, el verso 10, por favor. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio, pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Muy bien. Aquí se habla acerca de la infidelidad del pueblo de Judá. Él es infiel a Jehová y se va tras los otros dioses. Del mismo modo, como una persona infiel abandona a su esposo o su esposa, comete infidelidad, así también ha actuado el pueblo de Dios. Ha sido infiel a Jehová y se ha ido tras sus amantes, los otros dioses. Se compara como una infidelidad. No tiene temor. Continuó en los mismos pecados de su hermana mayor,
Israel. La hermana mayor le sirvió como ejemplo de las consecuencias de la idolatría. Pero ella hizo exactamente lo mismo que su hermana mayor, por lo tanto va a tener las mismas consecuencias que su hermana mayor de Israel, por su rebeldía, porque no tiene temor. En el verso 10, hermano Jaime, por favor. Con todo esto, su hermana la rebelde Judá no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice Jehová. ¿Sabía Judá las consecuencias de la idolatría? Parece que trató de evitarla. ¿Y de qué manera lo evitó? Fingiendo servir a Dios. La descripción que nos presenta el profeta Jeremías, Judá fingió servir a Dios. Hizo un simulacro de religión y de piedad. Estaba teatralizando su piedad y su consagración a Jehová. Relativa a todas las fiestas religiosas que destacaba el pueblo de Israel, que tenía el pueblo de Dios. Participaba en todos los sacrificios. Asistía al templo también de Judá, en Jerusalén. Pero sin embargo, fingidamente, su corazón no estaba con Jehová. Más adelante va a indicar cuáles son la actitud espiritual del pueblo de Judá. Ellos están actuando como si estuviesen adorando a un dios pagano. Los dioses paganos quedaban contentos con algún animal que le ofrecían. Y ellos iban al templo de Jerusalén a ofrecer sus sacrificios y pensaban que Jehová actuaba del mismo modo como los paganos, que no se entrometía en la vida privada de la gente. Por eso ellos externamente servían a Dios, pero en su corazón estaba muy alejado de Dios, simulando. Era un simulacro de servicio a Dios. ¿Podrá replicar una actitud tan reprochable como esta hoy día, hermano? ¿No? ¿Qué dicen ustedes? Sí, Un simulacro de servir a Dios. ¿De qué sí. manera, de qué manera se podría incurrir en este tipo de pecado? Pero eso dice el Señor, la palabra dice que por sus frutos se conocerán, ¿no es cierto? ¿Sí? Y cuando habla de eso, yo creo que cuando hay una adoración fingida, que todo se hace por aparentar o vanagloria propia del hombre y no para la gloria de Dios. Puede ser, ¿no? Muy bien. Se puede fingir adorar a Dios, ¿no? O se puede fingir servir a Dios. Puede ocurrir eso, ¿eh? El fingimiento en la religión. Es posible el fingimiento de la religión, pero es reprochable, reprobable acá, nos dice el profeta Jeremías, y Dios lo está viendo también. Dios puede ver lo que el ser humano no puede ver. Está en el interior del corazón del ser humano. Dios nos vio y determinó que esto es simulacro de religión, de servicio, de consagración o de piedad. Están simulando ser adoradores de Jehová. Pero después de describir la trágica situación del pueblo de Israel, ha descrito cómo se encuentra espiritualmente el pueblo de Dios, ahora le llama al arrepentimiento. ¿Por qué Jeremías llama al pueblo de Israel al arrepentimiento? Para evitar la ira de Dios. Lo dice el capítulo 3, verso 12. Para que el juicio no les alcance. Para eso, para evitar la ira de Dios. Para que experimenten la misericordia de Dios, porque Dios es misericordioso. También lo dice en el verso 12. Es rico en misericordia. Y en el verso 14, para que regresen a su tierra. Aquí ya está asumiendo el profeta, bueno, Dios se lo revela, que ellos se van a ir al cautiverio y ellos deben arrepentirse. Ahora no ya para evitar el juicio o la ira de Dios, sino para que regresen del juicio o regresen de la cautividad babilónica donde se van a ir. Y le va a dar pastores según el corazón de Dios. Estos pastores del Antiguo Testamento que describe el profeta Jeremías como el profeta Ezequiel, ¿a qué pastores se refiere, hermanos o hermanas? ¿Quiénes son esos pastores? Cuando Puede vuelven referirse, Hermano Jeremías y después hermano Jaime. puede que se esté refiriendo a los gobernantes de Israel. Muy bien, hermano Jeremías, hermano Jaime. bueno, yo
En la escritura también aparece que posteriormente vuelve Zorobabel, Nehemías, son los que llevan al pueblo desde la cautividad a Jerusalén. Muy bien, perfecto. Se refiere a los gobernadores, ¿eh? A las autoridades políticas. Podría ser política religiosa en esa época. Son autoridades políticas, gobernadores. Le va a dar gobernadores conforme al corazón de Dios. El profeta Isaías decía que Dios le va a dar como autoridades a muchachos, ¿recuerdan? Sí, Caprichosos, con la finalidad de que se destruyan a sí mismos y destruyan al pueblo, porque eso era lo que se merecía el pueblo. Gobernadores que le hicieran sufrir como juicio de Dios. Y ahora el mismo Dios le dice a Jeremías, le va a dar a pastores según el corazón de Dios, cuando regresen de la cautividad babilónica y si esto se arrepiente. Jerusalén, después de esto, se convertirá en el centro de atención de toda la tierra. También lo dice el profeta Jeremías e Isaías. Es decir, todos los pueblos de la tierra acudirán a Jerusalén, porque allá se va a dictar la palabra de Dios. De allá se enseñará la ley. Y después todos los pueblos irán a sus respectivas naciones con el mensaje de Dios. La misión del Antiguo Testamento era centrípeta. Todos acudían a Jerusalén. La misión y el modelo de la misión de hoy es centrífuga. La iglesia tiene que ir al mundo. Tiene que salir de sus fronteras y predicar la palabra de Dios hasta lo último de la tierra, porque eso fue la promesa o la exhortación, el mandato de Cristo a todo su pueblo, y de predicar el evangelio a toda criatura hasta lo último de la tierra, hasta el fin del mundo. Que sean testimonio a todas las naciones, y éstas acudan al Señor, y ellas se encargan de difundir su gran fama o su gloria, para que el Dios de Israel, de Abraham, de Isaac y Jacob, se convierta en el Dios conocido, más famoso de la antigüedad. Bueno, hasta el día de hoy así, ¿eh? Para que se manifieste, se extienda su gran fama. Eso es lo que nos dice esta parte del profeta Jeremías. Ahora, en la siguiente parte, el profeta Jeremías le dice al pueblo o le amenaza con una invasión que vendrá del norte. Vamos a ver un mapa acá para ver por qué esto viene del norte. Aquí vamos a tratar de ver si se ve bien o no se ve bien. Creo que no logro verse bien. Ahora sí, ahora lo ven el mapa bien, ¿cierto? ¿Verdad? Perfecto. En la siguiente lámina se ve mucho mejor. Se dice que viene del norte. Se refiere a Babilonia. Acá está Babilonia. Pero Babilonia, desde la perspectiva de Judá o Jerusalén, no se encuentra al norte. ¿Se encuentra dónde? noreste. El noreste, acá. En el este casi, ¿eh? Noreste. ¿Pero por qué dice que viene del norte? Porque ellos no pueden cruzar directamente de acá, de Arabia. Porque ahí está el desierto arábico. Ellos son un ejército, por lo tanto tienen que darle de beber a sus animales de carga, sus animales de combate, los caballos, camellos. Tienen que comer pasto también, por lo tanto no pueden irse acá al desierto. Además que es muy peligroso. Es imposible de cruzar realmente el desierto. Tienen que ir bordeando los ríos Tigris y el Éufrates. Y después van a descender. Y además que toda esta parte se conoce como la fértil media luna porque precisamente es fértil. Entonces tienen que ir bordeando estos lugares y del norte descienden e irrumpen hacia el sur, hacia Jerusalén. Por eso el texto dice que vendrá del norte, porque Babilonia, el imperio tiene que bordear el río Éufrates y descender al norte hacia Jerusalén. Por eso le dice que vendrá esta invasión de parte del norte. ¿Qué ocurrirá con el pueblo de Judá? Con esta invasión. Aquí lo vamos a leer ahora. Hermano Jeremías, en el capítulo 4 nos encontramos ahora, en el verso 7, por favor.
El león sube de la espesura y el distribuidor de naciones está, perdón, el destruidor de naciones está en marcha y ha salido de su lugar para poner tu tierra en desolación. Tus ciudades quedarán asoladas y sin morador. Bien, ¿qué ocurrirá con Jerusalén entonces, o Judá? Destruidas, desoladas. Queda desolada. La imagen que emplea el profeta Jeremías para describir al pueblo que va a enviar del norte. Lo compara como un león que sale de su cueva, de su guarida, Devorador. un devorador, una bestia salvaje que anda buscando su presa, y su presa es Judá, y la va a despedazar, la imagen que emplea, y va a quedar desolada. Con esa brutalidad va a actuar el imperio babilónico contra Judá. Ese va a ser el instrumento que Dios va a utilizar para disciplinar, purificar, castigar, desatar la ira de Dios sobre su propio pueblo. Utiliza a los paganos. En este sentido, los paganos, los incrédulos, son instrumentos de Dios y son siervos de Dios en ese sentido contra el pueblo de Dios, cuando éste se ha apartado de Dios, de los caminos de Dios. En otros casos, el mismo diablo sirve para disciplinar a su pueblo. El apóstol Pablo dice: el tal se ha entregado a Satanás para la destrucción del cuerpo, más el espíritu viva. La finalidad es que sea restaurada la comunión de la iglesia, pero después que su cuerpo sea destruido. Pero ¿y quién lo va a destruir? Satanás. El tal se ha entregado al diablo para destrucción del cuerpo, más el espíritu viva. Pareciera que se elimina la cobertura de Dios y es entregado a Satanás para que éste, lo más probable que lo enferme, cause algún tipo de dolor físico, porque no está la protección de Dios, y esto le lleve al arrepentimiento a aquella persona, a aquel individuo. El pecado dentro de esa congregación en particular es la inmoralidad, es el pecado que menciona o alude el apóstol Pablo. Utiliza a Satanás en ese caso. Tanto los Satanás, los demonios, los paganos en este caso, gente incrédula, son los instrumentos que Dios usa para castigar, purificar a su pueblo de Israel, para que sirva como testigo de Dios a todas las naciones. Por medio de una guerra, lo dice el verso 11, perdón, el verso 29, por medio de una guerra. Allí va a desfallecer el corazón de los líderes de Israel, todos desfallecerán. Esta es la imagen del asedio a Jerusalén. Aquí se supone que trataron de significar a Nabucodonosor frente a la muralla de Jerusalén. Jerusalén y Judá van a ser castigados. ¿Por qué serán castigados? El capítulo 5, hasta el capítulo 6, verso 4. Es terrible lo que le acontece o lo que hace el pueblo de Dios acá. ¿Cuál es la actitud que tiene frente a Dios, hermana Marjorie, por favor? Capítulo 5, verso 3. Oh Jehová, no miran tus ojos a la verdad. Los azotaste y no les dolió. Los consumiste y no quisieron recibir corrección. Endurecieron sus rostros más que la piedra, no quisieron convertirse. ¿Qué hicieron ellos? Endurecieron sus rostros como una piedra, como un pedernal. El pedernal creo que es una piedra para sacar el filo a los aceros, al cuchillo, al hacha. Pusieron sus rostros tan duros para resistir a Dios, para desafiar a Dios. Tuvieron y adoptaron una actitud desafiante delante de Dios. Eso es lo que nos dice el profeta Jeremías. Endurecieron sus rostros como una piedra para soportar y resistir los tratos de Dios contra este pueblo. En el verso 6, hermano Christopher, por favor.
El pueblo de Israel no quisieron convertirse al El capítulo 5, sí, verso 6, verso 6, por favor, hermano Christopher. dice, por tanto los herirá el león de la selva, el lobo de los desiertos los destruirá, un leopardo acecha sus ciudades, y todo el que salga de ellas será despedazado, porque son muchas sus transgresiones y numerosas sus apostasías. Perfecto. ¿Qué pecado caracteriza al pueblo de Israel? ¿Por qué no quisieron convertirse? Ser rebelde. Fueron rebeldes y también, mencionó otra palabrita más, apóstata, o cometieron infidelidad. Las imágenes que emplea Jeremías, un león, un leopardo, lo va a desmembrar, despedazar o descuartizar. Y es precisamente eso lo que hacen los babilonios, ¿eh? Acaban con todos los, o la gran mayoría de los judíos, y los sobrevivientes lo llevan a la cautividad babilónica. Se rebelaron, cometieron infidelidad o apostataron de la fe. ¿Qué es lo que es apostasía? Negar la fe, dejar de creer. El pueblo de Israel en esta época ya no cree que Dios sea el único Dios, piensan que hay más dioses todavía, existen otros dioses. Y además dicen, no va a ocurrir nada de lo que Dios está señalando. En el verso 12, ahora por favor, hermana Nicole Tripay o hermano Gervasio, cualquiera de los dos. Capítulo 5, verso 12. Amén. Negaron a Jehová y dijeron, Él no es, y no vendrá mal sobre nosotros, ni veremos espada ni hambre. Bien. ¿Qué es lo que dijeron ellos entonces, el pueblo de Dios? No es Dios, esto dijeron ellos, no es Dios. Es decir, no es el único Dios que existe. Existen otros dioses. Existe Baal también, Aserá, existe Moloch, existen los árboles frondosos, lugares altos donde se adoran a otros dioses. Por lo tanto, Jehová no es el único Dios. Hay más dioses todavía. Lo negaron por medio de su práctica, negaron que existe solamente un Dios, ¿eh? En el verso 31, hermana Belén, ¿qué otro pecado caracterizó a Jerusalén y a Judá? Los profetas profetizaron mentira y los sacerdotes dirigían por manos de ellos. Y mi pueblo sí lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Muy bien. ¿Qué ocurrió con el pueblo de Israel? ¿Qué es lo que hacían entonces? Profetizaban mentira. Muy bien. El pueblo escuchó a los falsos profetas y los sacerdotes los dirigían. Y el pueblo sabía que eran falsos profetas que profetizaban mentiras y que eran dirigidos por los sacerdotes, pero ellos prefirieron escuchar y ser engañados. Querían escuchar la mentira, porque habían resistido la verdad, entonces ahora están más dispuestos, están predispuestos a la mentira. Para ellos emocionalmente es más saludable creer la mentira que soportar la verdad que le está diciendo Jeremías, ¿eh? Emocionalmente se sienten mejor creyendo, haciéndose creer que es verdad lo que le están profetizando los falsos profetas. Qué, Creo que, qué situación más patética esta, hermano, ¿eh? ¿Sí, hermano Jaime? sí, que el ser humano cree más a la mentira que a la verdad. La verdad, si bien es cierto, muchas veces como que avergüenza a uno, pero la verdad, en la palabra dice que la verdad al final lo declara libre, porque reconociendo nuestro pecado podemos confesar en arrepentimiento y Dios ve ese arrepentimiento en nuestras vidas y nos perdona. Así es, ¿eh? Qué manera de autoengañarse. Mire, yo logro ver acá que esta misma actitud del pueblo de Israel, la misma del mundo, del ateísmo, por ejemplo. Ellos saben que en su corazón, su naturaleza establecida por Dios es religiosa, son naturalmente, esencialmente religiosos, todas las personas. Cree instintivamente y naturalmente y esencialmente en Dios, o en la divinidad o lo sobrenatural, lo cree. Pero ellos prefieren argumentar racionalmente. Bueno, no es que la fe no sea racional, también la fe es racional, pero prefieren los argumentos racionales
que consolide esa mentira, ese engaño que es el ateísmo o el agnosticismo también, o cualquier otro tipo de creencias o ideologías, como el materialismo, por ejemplo, o el evolucionismo, porque eso mentalmente y emocionalmente es muy saludable para ellos. Pueden vivir la vida tranquilo, sin esta preocupación en Dios y en lo sobrenatural, o este compromiso que si ellos dan su asentimiento, todo lo que la Biblia menciona y todo lo que los creyentes mencionamos acerca de Dios, se harían responsables. Entonces, para evitar esa responsabilidad, tratan de prestar su oído a estas ideologías, algunas antiguas, otras más modernas. Pero para escapar de esta responsabilidad, pero en el fondo de su corazón, en su esencia, en su naturaleza misma, que Dios la constituyó así, saben que hay un Dios y ese se ha revelado en las Sagradas Escrituras. Y se engañan a sí mismos. Y ellos quieren, porque es más saludable emocionalmente, creer en la mentira, para no tener ese compromiso con Dios. Por la exigencia que demanda Dios. La santidad, o ser como Él. Eso es lo que está demandando el Señor. Sé santo porque yo, Jehová, vuestro Dios, santo soy. Los líderes. Bueno, esto es lo que ocurría. ¿Qué ocurrió? Rechazaron por completo al Señor. En el capítulo 5, verso 5. Hermano David Ruiz, por favor, capítulo 5, verso 5. Pasamos ahora. Amén. Iré a los grandes y les hablaré, porque ellos conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios, pero ellos también quebraron el yugo, rompieron las coyundas. Bien. A los grandes, a las autoridades o a los líderes del pueblo, quebraron el yugo, rompieron las coyundas. Los yugos y las coyundas son estos elementos que unen, o los medios que unen al pueblo con Dios. Esa es la idea. El pueblo de Israel está enyugado, está amarrado, y la unidad es el yugo y las coyundas, pero el pueblo de Israel quebró el yugo y rompió las coyundas que le unían a Dios. Por lo tanto, se ha desligado, se ha emancipado de Dios. Sí. Pareciera que se han liberado de Dios, ¿eh? O sea, han abandonado esa responsabilidad delante de Dios. Han rechazado al Señor por completo, dice la nueva versión de la Biblia al día. El pueblo de Israel va a ser, o de Judá, va a ser destruido. Jerusalén va a ser destruido. Porque están llenos de pecado. Hemos visto los pecados anteriores, pero está limitado a un pecado en particular, que era el pecado de la idolatría. Pero no es el único pecado que caracteriza al pueblo de Dios. Hay otros pecados también. Pastor Marco, por favor, en el verso 6, en el capítulo 6 todavía. Ahora, capítulo 6. 6, verso 6. Verso 6. Porque así dijo Jehová de los ejércitos: cortad árboles y levantad vallado contra Jerusalén. Esta es la ciudad que ha de ser castigada. Toda ella está llena de violencia. ¿Qué pecado caracteriza al pueblo de Judá y Jerusalén? De acuerdo a ese texto. La violencia. Muy bien. El pueblo está cargado de violencia, entonces. Son personas muy violentas, muy agresivas. Para obtener lo que quieren, emplean la violencia. La violencia es el medio, el arma que han utilizado para poder cumplir sus caprichos, lo que está en el corazón. Todos los países, todos los pueblos se han constituido por medio de la violencia. Los países se han constituido por medio de la violencia. ¿Qué país de acá de América se destaca por ausencia de violencias? ¿Podrían nombrarme usted algunos? ¿Algún país de América? Desde Canadá hasta la Patagonia, Chile, Argentina. Por ausencia. Ausencia de violencia y de guerras. Ninguno. Ninguno. Si podríamos mencionar el mundo, quizás algunos se salven, pero todos los países se han conformado por las guerras, o han habido guerras. Nacieron por actos belicosos. Chile, bueno, primero los españoles, por medio de la guerra, con los mapuches acá en Chile, en Argentina también. Y Chile, cuando se independiza, una guerra con los españoles también.
y, y después con la frontera, guerra entre hermanos, con estuvo Argentina, Uruguay, Brasil, contra Paraguay, la que se conoce como la guerra de la Triple Alianza, donde mataron al 90% de la población paraguaya. Fueron los varones, después las mujeres y después los niños, y al 90% de la población se le asesinó o se le mató en la guerra. Y después por ley había, cada paraguayo tenía que casarse con 10 mujeres como mínimo, por ley, para poblar otra vez, para repoblar Paraguay. Por eso Paraguay está un atraso de 50 años en comparación con Chile, porque consecuencia de esa guerra se llevaron todo el oro, toda la riqueza, todo lo que encontraron y se repartieron en 3 países: Brasil, Uruguay y Argentina. Argentina le arrebató la parte de Frondosa en el norte de Argentina, que era paraguayo anteriormente, y en Brasil le arrebata la parte de Iguazú, donde están las cataratas de Iguazú ahora, actualmente. Todo eso era de Paraguay, le arrebató tierra y toda la riqueza que tenía. Por eso le ha costado a Paraguay levantarse, pero todos esos países han tenido guerra. Los bolivianos, los chilenos, peruanos, ecuatorianos, colombianos, venezolanos, panameños, mexicanos, estadounidenses, no sé si los de Canadá han tenido guerra con algún país, pero todos esos países han constituido por medio de la violencia. La violencia es parte de la naturaleza humana. Santiago dice: ¿de dónde vienen las guerras? Viene de nuestro propio pecado, nuestra concupiscencia. Están llenos de violencia. Entonces la violencia es un pecado social, condenado por la Sagrada Escritura. Si Jeremías se refirió a la violencia, ¿por qué nosotros no nos podemos referir también a la violencia que existe en nuestro país? Es uno de los medios uno de los temas que nosotros tratamos también como predicadores en este ejercicio del ministerio profético. Denunciar la violencia en todo sentido, todo tipo de violencia. Violencia verbal, violencia física, violencia simbólica también. Todo eso son tipos de violencia condenada a la Sagrada Escritura. Por eso que el Señor en uno de los mandamientos dice: amar a vuestro prójimo. Perfecto. Cuando dice amar a vuestro prójimo, si realmente amáramos a nuestro prójimo, no existiría la guerra, ni el hambre, ni nada, porque lo amaríamos unos a otros. Excelente, hermano Jaime. Así es, pues. Por lo tanto, la guerra es falta y ausencia de amor. Que el mandamiento principal, fundamental, esencial, la columna vertebral de la identidad del cristiano. El amor, ¿eh? Bien, y lo que demanda Dios a todo el mundo, el amor. La violencia, entonces, es uno de los pecados que reprocha. Por lo tanto, Jerusalén, Judá, no fue destruido solamente por la idolatría, sino porque se caracterizaba por la violencia. Sigamos entonces. Mire, hablando acerca de este tema, Jeremías está denunciando la violencia de los judíos de Jerusalén y de Judá. La violencia. Nosotros también, hermanos, podríamos denunciar la violencia, la muerte y asesinatos de niños del Estado de Israel actualmente, o eso caería en un juicio contra nosotros hoy, al denunciar la violencia que ejerce el pueblo de Israel sobre algunos pueblos, principalmente los palestinos allá en aquellas tierras. ¿Qué creen ustedes, hermanos? ¿Quedaron pensando con la pregunta? Yo creo que, o sea, dice lo que decíamos antes, la palabra dice que amar a vuestro prójimo. ¿Mm? Por ende, en ese concepto, en cualquier parte del mundo uno podría denunciar en ese sentido, porque ahí está la destrucción de una vida, no está la justicia. Por ende, nosotros podemos en ese ámbito y en esa dirección podemos, conforme a la Escritura, podemos levantar un juicio en relación a eso. Oiga, ¿no sería entonces una maldición hacia el Estado de Israel actual?
no habría ese peligro entonces. Por lo que yo creo, no, conforme a la palabra, no. Perfecto, hermano Jaime. Muy bien. No sé si hay otra opinión. Mi hermano Jeremías, ¿qué dice usted? Lo mismo podríamos hacer denunciar el aborto. También, claro. También, claro, todo tipo de muertes, asesinatos, todo tipo de violencia, de donde venga. Pero los palestinos igual provocan a los israelíes. Muy bien, también se puede entonces denunciar. Se puede denunciar a ambos entonces, tanto los palestinos como los Sí. israelíes. Sí, po. Muy bien, muy bien. Muy bien, hermano Jeremías. Excelente. Mi doctor Marco. Bueno, creo que en ambos casos todo acto de violencia creo que no es justificable ante el ojo de Dios. Diferente es cuando Israel se defiende justificadamente ante un ataque hostil de su enemigo, pero de que ahí actúe por sobre lo que serían derechos fundamentales de la vida, los niños. Y por supuesto eso es de ambos lados, los palestinos y los israelíes, de repente se les pasa la mano, y eso es denunciable, creo, a la palabra del Señor. Muy bien, legítima defensa, ¿eh? Legítima defensa privilegiada. Hasta acá en Chile está eso, la legítima defensa privilegiada. Muy bien. Hemos visto diversas Hermano perspectivas. Pablo, ¿Sí, hermano Jeremías? pero, y podemos conocer su punto de vista. No es la misma que ustedes me plantearon. Es la misma que ustedes me plantearon, no hay otra. Ah, ya. No hay Ah, ya. ninguna. Estamos. Ah, ya. Eso es lo que nos dice la Biblia, ¿cierto? Es que como dice el hermano Jaime Cifuentes, que es una gran verdad, respaldado por la palabra, pero creo que existe un cierto temor cuando uno habla de Israel, por cosa que no va a maldecir al pueblo de Dios. Entonces, es un temor, ¿no? Por eso hay que conocer bien la Biblia. ¿eh? Jeremías Por eso hay que conocer la Biblia. Jeremías no tuvo ningún temor. Por eso, Exacto. porque no, aquí estamos viendo todo lo que le dice al pueblo de Israel. Todo lo que le está diciendo. Son idólatras, son paganos, son incircuncisos. Van a quedar como Sodoma y Gomorra. Van a ser muertos. No va a haber quien los sepulte. Se lo van a comer las aves de los cielos. Van a servir como comida para los perros, para las bestias del campo. Eso es lo que le dice Jeremías. Ahora, en Sí, ese hermano. tema, mi hermano, un ejemplo. Si un siervo de Dios no está haciendo lo correcto, conforme a la Escritura, uno podría denunciar conforme a la Escritura que no está haciendo las cosas correctas, a pesar que es un siervo de Dios. Mire, por ejemplo, un caso de abuso sexual, abuso infantil o pedofilia. ¿Qué es lo que hay que hacer en ese caso? Denunciar. Justicia. Hay que denunciarlo a la justicia. Correcto. Hay que denunciarlo a la justicia. Porque es un pecado que se ha cometido contra la sociedad. No es contra la iglesia. Es un pecado contra la sociedad. Por lo tanto, la sociedad es la que tiene que condenar ahí. Ni siquiera la iglesia condena porque en ese caso es un delito. Tiene que denunciarlo a la sociedad. Casos como eso. Y ahí se puede desmembrar mucho, una multitud de otros casos también. Pero no solamente pastores, todo hermano que cometa delito debe ser denunciado, no debe ser encubierto por la iglesia. No es un asunto que se debe resolver dentro de la iglesia, sino que es un asunto que le compete ya a la justicia terrenal. La iglesia católica incurre en estos temas porque la iglesia católica a un pedófilo lo cambia a otro país y se soluciona el problema. En cambio, nosotros debemos ser más rigurosos, más estrictos para que no nos acuse el mismo pecado que ha caracterizado a la Iglesia Católica Apostólica Romana. Pero eso que ha perdido la credibilidad. En cambio, nosotros los evangélicos, inmediatamente un pastor que es pedófilo comete inmoralidades, por ejemplo, inmediatamente lo sacan del cargo. La institucionalidad de la Iglesia, la propia denominación, la propia institucionalidad, lo saca. Algunos casos más complejos, más difíciles, porque aquella autoridad eclesiástica
es la fundadora de esa institución eclesiástica, es más complejo, es más difícil, pero se ha marginado también de la institución de la iglesia. Bueno, aquí en Chile ha ocurrido tanto, una multitud de esos casos, hermano. Ya la gente ha visto que los evangélicos son más rigurosos que los católicos en estos asuntos. Lo que pasa ahí, mi hermano, es que ahí automáticamente la autoridad lo destituye del cargo para no ensuciar la misión o la congregación, y la persona actúa en forma como un individuo que pertenece a una sociedad y que debe cumplir el castigo ante la sociedad. Sí, así lo vemos nosotros, los evangélicos. Gracias al Señor, y dentro de la iglesia evangélica somos más rigurosos en ese sentido. Y los católicos también tienen no sé, sus creencias muy extrañas, porque los curas no son piedras vivas como nosotros los consideramos. Cada uno de nosotros son piedras vivas que está construyendo el cuerpo de Cristo. En cambio, en el catolicismo romano son Cristos vivientes, son hermanos. Por lo tanto, el denunciar es como denunciar a Cristo mismo o denunciar a sus hermanos. Así lo ven los católicos, por eso es que no se esconden estos tipos de abusos entre ellos. Cuando ya es muy visible, aparece en la televisión y es un escándalo público, ahí comienzan a tomar medidas, pero antes no. Es complicado el asunto en el catolicismo romano. Además que los curas que denuncian también tienen problemas internos, porque tienen sanciones para aquel que es desleal con su hermano, con Cristo, porque ellos se ven como Cristo viviente en la tierra, así se ven. Es diferente ahí con respecto a nosotros. En cambio, nosotros nos vemos como todos son sacerdotes, no hay ninguno que esté en un nivel de consagración superior a otro, todos son sacerdotes. El protestantismo se habla acerca del sacerdocio universal de todos los creyentes, y cada uno es piedra viva que cumple su labor dentro de un mismo cuerpo, pero no hay un consagrado y los otros son laicos. Todos son consagrados, todos son sacerdotes en el protestantismo. Por eso quizá es más fácil solucionar estos conflictos dentro del mundo protestante. Bien, lleno de violencia entonces. Jerusalén. ¿Qué ocurre con Jerusalén? ¿Dónde estábamos, hermano Christopher, por favor? Verso 7. Amén. Como un pozo mantiene frescas sus aguas, así ella mantiene fresca su maldad. En ella se oyen violencia y destrucción. Ante mí hay de continuo enfermedades y heridas. Verso 7. ¿Qué el pecado caracteriza ahí entonces al pueblo de Jerusalén? La injusticia. Bueno, la injusticia, ¿eh? La injusticia, y también nos menciona el robo. Hay injusticia y hay robo. ¿Qué otro pecado? La palabra del Señor para el pueblo de Dios, hermana Belén, verso 10, por favor. Dice, ¿a quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa, no la aman. ¿Cómo considera la palabra de Dios este pueblo? Como algo vergonzoso. Se avergüenzan de la palabra de Dios, de lo que Dios le reveló a Moisés en el monte Sinaí, y que servía como la base para regular la conducta del pueblo de Dios de Israel. De esa palabra se avergüenza este pueblo. Ya, esos son los pecados que menciona el profeta Jeremías: violencia, injusticia, no le hacen justicia al pobre, al huérfano, a la viuda, al extranjero, al desamparado, cometen robos. La palabra de Dios les avergüenza. En el verso 19 dice, aborrecen la palabra de Dios. No quiere que la palabra de Dios les regule su conducta de vida, porque la palabra de Dios le dice que se amen mutuamente. En cambio acá se caracterizan por la violencia. La palabra de Dios le dice que deben hacer justicia al pobre, al huérfano, a la viuda, al extranjero, al desamparado. Y ellos cometen injusticia. Los mandamientos dicen, no robarás. ¿Y qué es lo que hacen ellos? En robar. Por eso que la palabra de Dios la aborrecen, porque está en contra de sus prácticas normales, conductuales. Todos los días están practicando la violencia, la injusticia y el robo.
por eso la aborrecen, por eso se avergüenzan. Porque es una actitud contraria a los otros pueblos. Todos los pueblos practican estos tipos de pecados. Ellos quieren ser igual que todas las otras naciones, no quieren ser distintas a las otras naciones. Por eso que viene el juicio y el castigo de Dios sobre los judíos de esta época. Por lo tanto, el pecado no es solamente el pecado religioso, lo podríamos denominar, sino que el pecado también es un pecado social. El pueblo de Israel fue destruido por los pecados sociales. ¿Tienen miedo algunos hermanos cuando hablan acerca del pecado social, de la injusticia social, porque pueden ser identificados como comunistas, socialistas o marxistas? Pero el denunciar las injusticias sociales, el fomentar la justicia social o hablar del pecado social, no es ser comunista, socialista o marxista, es ser cristiano, ser representante del Dios de la Biblia, porque la Biblia trata de esos pecados. El pueblo de Israel fue destruido por el robo, la injusticia, la violencia, no solamente por la idolatría, sino por la injusticia. En otros casos dice porque alteraban la balanza, porque corrían los cercos, porque oprimían a los más menesterosos, entre otros tantos pecados. Compraba la justicia también. ¿De qué manera Dios va a destruir al pueblo de Judá y de Jerusalén? Por medio de un pueblo grande. Este pueblo es como corriente de agua, como un mar, torrente, el ruido es mucho, pueblo gigante. Estas personas no tienen misericordia, son crueles, están preparados para la batalla, han sido anestesiados contra la misericordia, no son insensibles al dolor ajeno, son como los psicópatas, no tienen remordimiento, no tienen conciencia al causar daño a otras personas. Por eso que matan, destruyen, asesinan a niños, a mujeres, a ancianos, a adultos, a todo el que se le pase por el camino, ellos arremeten contra ellos para causarle la muerte y el dolor. Es un pueblo cruel, es un pueblo grande, feroz, preparados para la guerra. Han matado a cientos de otras personas en el norte, donde ellos vienen avanzando hacia el sur. Por lo tanto, acá Judá es otra de las tantas ciudades a las cuales ellos van a aniquilar, van a destruir. Son soldados que ya llevan cientos de muertos sobre sus espaldas, ya han perdido la sensibilidad. Por eso son crueles, nos dice el profeta Jeremías. En ese concepto, mi hermano, en todas las naciones, en todos los países de su fuerza armada, de las diferentes ramas de la fuerza armada, empiezan a preparar un grupo élite que hacen ese tipo de trabajo. Y ese trabajo es un trabajo, como usted lo decía, un trabajo que son crueles, no tiene nada de humanitario. Y eso lo pasó también a los argentinos en la guerra de las Malvinas, en ese concepto con algunos ingleses. Eran muy pocos, pero son de élite, preparados para. Y es lo que pasa en todas las naciones. Exactamente. Y este pueblo, esta gente, a estos guerreros, Nabucodonosor lo va a mandar contra Judá. Pero es Dios el que está detrás de esto. Porque eso es lo que se merecen sus pecados. El pecado del pueblo de Israel merece un castigo de semejante naturaleza. Dios le está dando la misma proporción que merecen sus pecados. Es proporcional a su pecado. Increíble, ¿eh? Ellos van a actuar con crueldad con ellos, contra los judíos. ¿Por qué? Porque ellos son crueles también. No le van a tener misericordia. ¿Por qué? Porque ellos tampoco le tienen misericordia al huérfano, a la viuda, al pobre, al extranjero, al desamparado. Fueron capaces de subirle las deudas, subirle los intereses a un pobre porque compró un par de sandalias y los volvieron esclavos y le quitaron su tierra. No le tuvieron misericordia. Bueno, ahora los babilonios tampoco le van a tener misericordia.
asesinaron a una persona para robarle la tierra. Bueno, eso lo mismo van a hacer los babilonios contra ellos. Los van a matar para apropiarse de sus tierras. Le van a dar conforme a lo que merece su pecado. No tienen misericordia. A pesar de las constantes advertencias y de las demandas de Dios le decía, enmienden su conducta, cambien sus acciones, practiquen la justicia, en el verso 5. Hágale justicia al huérfano, a la viuda, al pobre, al desamparado. No opriman más al extranjero, al huérfano, a la viuda. No derramen sangre inocente, ni sigan a otros dioses. Bueno, como ellos seguían derramando sangre inocente, ahora los babilonios van a derramar sangre judía, que va a manchar la tierra de Jerusalén y de Judá y sus alrededores, con crueldad, con fiereza, sin misericordia. Debió haber sido muy espeluznante, muy dramático ver lleno los alrededores de la muralla de Jerusalén, lleno de un pueblo desconocido, que habla otro idioma, que están con jabalina, con arco, con lanza, con flechas, con espadas, y que están sedientos de sangre y que quieren matar a los que están al otro lado de la muralla de Jerusalén. Le han cortado el curso de las aguas, ya no entra en la alimentación, lo van a asediar por tiempo, de modo que las personas se van a devorar a sí mismas para poder alimentarse. Me parece muy terrible. Y sus gritos son semejantes a olas del mar, estruendo de mar. La respuesta del pueblo. Cuando Dios le decía, enmienden su conducta, practiquen la justicia, no opriman al extranjero, al huérfano, a la viuda, no derramen sangre inocente. ¿Qué es lo que hacía el pueblo por otra parte? Seguían robando, seguían matando, seguían cometiendo adulterio, seguían jurando en falso, quemaban incienso a Baal, practicaban la idolatría, ofrecían a sus hijos al dios Moloch. Hacían todo lo contrario de lo que Dios le mandaba. Entonces, por eso Dios envía a los babilonios. Ahora ya se entiende. Porque Dios le dijo al pueblo de Israel que aniquilaran a los cananeos, porque tenían 400 años que Dios le dio la oportunidad para arrepentirse. Y ellos tenían que ser aniquilados por estos mismos pecados que caracteriza al pueblo de Israel. Ahora el pueblo de Judá le ha dado muchos años, 1000 años, para que se arrepienta de sus pecados. Y como el pecado se ha acumulado tanto, ha llegado el momento de retribuirle conforme a sus obras. Lo mismo que le hizo a los cananeos, le va a hacer ahora a los de Judá. Pero como el pacto es incondicional, va a preservar un pequeño remanente. Cuando Dios los llamaba al arrepentimiento, han hecho de la casa de Dios una cueva de ladrones. Huyen y se esconden en el templo de Jerusalén, como los ladrones se esconden en las cuevas de las montañas para huir de la justicia. Ellos piensan que por estar en el templo de Jerusalén y por vivir en Jerusalén, donde está el templo, van a estar protegidos de la justicia y de la ira de Dios. Pero Jeremías le dice, observen Silo, donde antiguamente estuvo el tabernáculo de reunión. No hay nada ahora ya, está desolado. Porque vinieron los filisteos y se llevaron el arca del pacto y el tabernáculo quedó destrozado. Asimismo le ocurrirá a Jerusalén. Vendrán los babilonios a Jerusalén, destruirán el templo, se llevarán el arca, quedará desolado, así como ocurrió con Silo, quedará acá con Jerusalén. Cuando Jeremías predice esto, los judíos dijeron que este profeta debe ser un profeta blasfemo porque está diciendo que el templo de Jerusalén va a ser destruido, cuando el templo de Dios se supone que Dios va a permanecer aquí eternamente y para siempre, no puede ser destruido. Entonces este profeta es blasfemo, es un falso profeta porque está profetizando cosas falsas, lo que no va a ocurrir. No le creyeron cuando Jeremías profetiza esto. Así ocurrió. Después le creyeron cuando volvieron de Jerusalén. No quieren escuchar. En el verso 13. A Jeremías, Jeremías quiso interceder por su pueblo, porque una de las funciones del profeta es la intercesión. Pero Dios le dice a Jeremías, no intercedas por este pueblo, porque yo no te voy a oír.
¿Por qué le prohíbe Dios a Jeremías orar por su pueblo? ¿Cuál habrá sido la razón? La justicia de Dios ya estaba siendo aplicada al pueblo. Dios ya había determinado lo que iba a suceder, había movido la historia. Perfecto. Ya se ha decretado el juicio. Esto ya es un hecho. No hay nada que haga cambiar de parecer al Señor. Por eso que, aunque Jeremías interceda a favor de su pueblo, ya Dios ha determinado la destrucción de Jerusalén. Porque este pueblo tampoco se va a arrepentir porque se encuentra en un estado de apostasía. La descripción del castigo ahora contra Judá y Jerusalén. Ha sido rechazada, ha sido abandonada, se va a convertir en una desolación. Aquí tengo una imagen, no parece muy bien la imagen, no vamos a omitir esa de la desolación. Los cadáveres de los judíos servirán de comida a las aves del cielo y a los animales de la tierra, y no habrá quien los espante. Terrible, ¿eh? Lo que va a ocurrir con los judíos. Los cadáveres quedarán tendidos en el desierto y las murallas de Jerusalén. De los reyes de los jefes de Judá, de los sacerdotes, de los profetas y de los habitantes de Jerusalén ser exhumados. Es decir, los cadáveres de todas las personas, de los jefes, los sacerdotes, los falsos profetas, los habitantes de Jerusalén quedarán al aire libre. Los sabios serán avergonzados, serán atrapados, serán abatidos porque ellos habían intuido, concluido, llegado a la conclusión de que no va a ocurrir absolutamente nada malo. Y ahora cuando viene la destrucción sobre Jerusalén, han quedado confundidos porque sus reflexiones fueron equivocadas y erradas. No calcularon bien el poder de Babilonia o su acción política. Jeremías está acá en Jerusalén, en el 586. El profeta Ezequiel está profetizando en Babilonia. Le está diciendo que el pueblo, lo mismo que profetiza Jeremías, lo mismo lo está diciendo el profeta Ezequiel allá en Babilonia. Ezequiel le dice, nosotros vamos a ser destruidos, va a caer Jerusalén. Y ellos no creen, ellos piensan que van a volver pronto. Acá en Jerusalén también los falsos profetas dicen, volveremos pronto. Y cuando termina de profetizar Ezequiel, llega alguien, un mensajero, una atalaya, ha caído Jerusalén. Esto ocurre en 586. Se desmorona el pueblo. Quedaron totalmente confundidos. Y después el profeta Ezequiel cambia su profecía. El tono ahora dice, ahora ya no va a mencionar juicio, destrucción, sino que ahora cambia el tono y promete consolación. Volverán a su tierra nuevamente. Jeremías también le dice lo mismo. Ezequiel está en Babilonia y Jeremías está acá en Jerusalén. En ese lapso de tiempo, 605, 586. Y Daniel también se encuentra allá en Babilonia. Allá en Babilonia está entonces Daniel, profeta Ezequiel, y acá en Jerusalén se encuentra el profeta Jeremías. Ezequiel y Jeremías profetizando lo mismo. Daniel, la profecía de Daniel son más escatológicas, son más apocalípticas. También habla acerca de la restauración del pueblo, pero tiene otro género el de Daniel. Pero son todos contemporáneos, profetizando al mismo tiempo. ¿Qué más? Las mujeres y los campos serán entregados a otros dueños, las mujeres. Jerusalén se va a convertir en un montón de ruinas. Los niños y los jóvenes serán muertos. Eso ocurrirá con el pueblo. El mensaje terrible de Jeremías, solo ruina, solo muerte, desolación, exilio, cadáveres tendidos en el suelo, pero en algunos momentos habla acerca de restauración, pero a estas alturas solo juicio. Con respecto al pacto, Jerusalén y Judá serán destruidos, conforme al pacto que Dios estableció con Moisés, serán destruidos. El
el que no cumple el pacto será maldito. ¿Qué hizo el pueblo con el pacto? Quebrantó el pacto, quemaron incienso a Baal. Aquí tengo una imagen de Baal, espero que se pueda ver esta imagen. ¿Qué capítulo es ese, mi hermano? A ver, no, todavía no lo puedo ver. A ver, el capítulo 11, verso 13. Quiero mostrar una imagen de Baal aquí, pero no lo puedo mostrar. Ahora sí, ahora sí. Ahora ve la imagen de Baal, ¿cierto? Sí. Y ahí tenemos una estela y la otra es una estatua. La estatua debería tener un rayo ahí, porque originalmente tenía un rayo, porque Baal era el dios de los relámpagos, del rayo, de la fertilidad, de la lluvia y las tormentas. El que producía, se supone, le daba buenas cosechas. También los profetas dicen eso, ¿eh? Ustedes, yo le daba buenas cosechas, abundancia de ganado, de trigo, de vacunos, pero ustedes, en vez de agradecerme a mí, se iban a agradecerle a Baal. Este era el dios Baal, el que causó muchos conflictos al pueblo de Dios. Y acá una estela, este sí tiene el rayo ahí en su mano. Acá tenemos el dios Moloch, el dios que le sacrificaban niños. Se calentaba al rojo vivo este dios y se depositaban a los niños en sus manos al rojo vivo. Sacrificaban a los niños. Dos reyes de Israel ofrecieron a sus hijos al dios Moloch. Esto es lo que hacía el pueblo de Dios en esta época. Si se cumple el pacto, serán pueblo de Dios, y si no se cumple, bueno, serán destruidos, irán al exilio. Jeremías otra vez quiere orar a favor de su pueblo, pero otra vez se le impide interceder. No intercedas por este pueblo, porque yo no te voy a escuchar, no voy a oír, porque este pueblo es de dura servir. Es lo mismo que decía el profeta Isaías. Hoy hemos terminado esa parte, mis hermanos. Vamos a dar un repaso de lo que estuvimos viendo. Hermano Pablo, Cuéntame, hermano Jeremías. Ezequiel y Daniel estaban en Babilonia cuando profetizaban. Correcto. Daniel se va a ir en el año 605 por Nabucodonosor. Pero los llevaron por el tema de que cuando seleccionaron a los jóvenes. Exactamente. Se llevaron a los príncipes, a los de la aristocracia, a los jóvenes Sí. a los más preparados, más capacitados. Pero eran de Y la... Ezequiel, Y Ezequiel se lo llevan en otra fecha, en el 597. pero por la misma causa, por la misma razón. Exactamente, fueron 3 cautiverios. 605, 597, y el último fue el 586. Eso ya fue el último, porque el más crítico, porque ahí Jerusalén se convirtió en provincia, Judá se convirtió en provincia. Ahí finalmente cae Jerusalén. En el 586. Correcto. Esa Y es la ahí, fecha de la caída de Jerusalén. y de esa caída está hablando también el profeta Jeremías. También, claro. Claro que sí. Correcto. El profeta Ezequiel, Isaías, Jeremías y otros Correcto. profetas hablan del mismo evento. Ese fue el evento trágico. Fue el evento más dramático que va a causar trastorno al pueblo de Dios. Pero le va a servir porque nunca más van a tener relación con la idolatría, se van a apartar para siempre de todo contacto con personas que no son israelitas o que son judías. Ya. Mi pastor Marcos, ¿cuáles fueron los propósitos por los cuales Dios llama al profeta Jeremías? Bueno, no estuve en esa parte, pero Perdón, de ver que usted llegó a la última parte. sí, Perdón. después. Hermano, de la zona parte, hermano Jaime. Perdón, no lo escuché bien, mi hermano. ¿Cuál fue el propósito por el cual Dios llama a Jeremías? Para destruir, arrancar. Y con el propósito de Construir.
Construir. Muy bien. En eso radica el mensaje del profeta Jeremías: destruir, arrancar, derribar para reconstruir. Muy bien, ese fue el propósito por el cual Dios llama a Jeremías. ¿Cuáles son las dos visiones que tiene el profeta Jeremías cuando he llamado hermano Jeremías? La vara de almendro y la olla. La olla hirviendo. Muy bien. ¿Qué simboliza la vara de almendro y la olla hirviendo? El juicio viene pronto a Claro. Judá y la olla del pueblo babilonio que viene pronto desde el norte. El estallido de La la guerra. guerra. Perfecto. O la guerra. Muy bien. Hermano Christopher, mencione qué es lo que era antiguamente Israel para Dios. La primicia de los frutos, Muy bien. ¿Qué más? una nación santa. Perfecto. Una vida escogida. Hermana Nicole, ¿y en qué se ha convertido ahora el pueblo de Israel? ¿O de Judá? Hermana Nicole. En una ramera, Muy bien. ¿Qué más? idólatra rebelde. Muy bien. Idólatra rebelde. Perfecto. ¿Cuáles son a ver, las razones de la destrucción de Jerusalén y Judá, hermana Belén? No se volvieron a Jehová, Muy bien. ¿Y ellas están llenas de? de injusticia y pecado. Perfecto, llenas de justicia, de pecado. Excelente. El criterio que Dios va a utilizar para castigar al pueblo de Judá y Jerusalén, hermano David. ¿Cuál es el criterio que Dios utiliza para castigar a Judá y a Jerusalén? O hermana Miriam, cualquiera de los dos, hermano David Ruiz o hermana Miriam. Como dijo hermano, el criterio. El criterio que Dios va a utilizar para castigar a Israel o a Judá, Jerusalén. O el juicio Por que le medio da. de una invasión del norte. Bueno, eso va a ser el medio. Pero el criterio que le está aplicando un castigo, pero ese castigo está basado bajo un criterio, o está fundamentado sobre Justicia. el pacto, conforme al pacto. Ese es el criterio que Dios va a utilizar para castigar a Israel y a Judá. Dios trata con el pueblo de Israel, tanto para bendecirlo, para maldecirle, conforme al pacto. Si hay muerte, exilio, plaga, pestilencia, ¿qué otro pecado otro castigo? Cautiverio. Es porque eso se encuentra ya en el pacto. Lo que está ocurriendo aquí es aplicarle la ley de Moisés o aplicarle el pacto. Los juicios que vienen sobre Israel ya están contemplados dentro del pacto. No hay algo nuevo para Israel, porque ya estaba escrito en el pacto de Moisés. Muy bien, mi hermano. Ahí vamos a quedar la otra parte. Se lo envío a su correo electrónico. Ahora mismo se lo envío juntamente con las grabaciones para los hermanos que no estuvieron presentes. ¿Alguna lección espiritual, mi hermano? ¿Alguna aplicación práctica de lo que hemos visto ahora? ¿Qué lección espiritual o aplicación práctica le puede ayudar a su ministerio de lo que hemos visto hoy? Que hoy ya no estamos en el antiguo pacto, sino en el nuevo pacto. Muy bien, perfecto. Con la sangre de Cristo, y como lo dije, como lo mencionaba antes, si el amor hacia nuestro prójimo, todas estas cosas que nos habla a través de Jeremías e Isaías, lo que pasa en el pueblo de Judá, no existiría en este mundo. Perfecto, muy bien, hermano Jaime. ¿Qué más? Otra lección espiritual o aplicación práctica que nos puede ayudar al ministerio. Yo leyendo, profesor, cada uno de los capítulos, es bueno predicar y exhortar acerca del Dios que se revela en el Antiguo Testamento, particularmente en los libros proféticos, porque se nos olvida
si no se nos exhorta permanentemente de que Dios es un Dios justo, un Dios santo, un Dios que demanda de su pueblo sus atributos, corremos el riesgo a relajarnos, a decaer, a tener una vida depravada y rindiendo cultos mediocres Mm. y faltos de reverencia. Yo considero que la reprensión que Dios hace por medio del profeta Jeremías debe hacernos estremecer por los términos que usa, o sea, comparar a su pueblo con una prostituta, con una ramera, demanda la severidad de cómo Dios ve la infidelidad acerca de quién es el ama. Entonces considero que estas lecciones no se deben olvidar y se deben recordar, obviamente en el contexto en que se escribió, pero se nos debe recordar permanentemente. Perfecto, muy bien. Porque este es el mismo Dios de hoy, siempre Exactamente. el mismo, no es otro Dios del Antiguo Testamento. Perfecto. ¿Alguien Y lo más? otro- Sí, hermano Jaime. Y lo otro, mi hermano, que nos damos cuenta que el juicio parte por su casa, por su hijo. Y eso lo enseña a nosotros los gentiles. Si Dios castiga a su hijo por la desobediencia, ¿cuánto más a nosotros que somos gentiles? Exactamente. Muy bien. El juicio parte por la casa de Dios, ¿eh? Muy bien. O por la iglesia en este caso. Por nosotros. Exacto. ¿Quién más? ¿Quién más? Más lecciones espirituales que nos edifican espiritualmente. Bueno, podemos tal vez tomar el ejemplo que le pasó a Judá, mirando a su hermana Israel, su hermana mayor, aun cuando había un precedente. Creo que hoy día, en el tiempo de la iglesia, también muchas veces teniendo precedentes de cuál es el resultado de los malos hermanos, de los hermanos que les gusta mundanalizarse, les gusta andar a medias con el Señor, y sabemos cuál es el resultado de esto. A veces los hermanos también siguen esos ejemplos y terminan igual o peor, como le pasó a Judá. Vidas Perfecto. destruidas espiritualmente y presas del diablo, y la condición, como dice el Señor, viene a ser peor que la primera. Muy bien. Muy bien. Excelentes lecciones y aplicaciones prácticas, mis hermanos. Muchas gracias por su contribución. Y compartirlo con nosotros también nos edificamos mutuamente. Vamos a finalizar con una oración a nuestro Señor. Hermano Jaime, nos dirige por favor en una oración para concluir. Eterno y amado Dios, te damos gracias en primer lugar por permitirnos conectarnos a través de esta plataforma virtual junto a todos nuestros hermanos y pastores para exhortar y aprender de su palabra. Este tiempo que nosotros hemos apartado de nuestros quehaceres habituales, de nuestro hogar, de nuestro trabajo, para sentarnos, mi amado Señor, y escudriñar cada palabra en la cual usted nos ha enseñado en esta tarde. Pero principalmente que esta palabra podamos poner por obra primero en nuestras propias vidas y en vuestras familias y en vuestras congregaciones, sabiendo, mi amado Señor, que el tiempo está cercano a su venida. Usted viene por una iglesia santa, sin manchas ni arrugas, mi amado Señor, un pueblo que demanda santidad hacia usted, mi amado Señor. Y esta reflexión, como nos enseñaba a través de su palabra, a través de las reflexiones de cada uno de los que hemos podido en esta tarde exhortar, de aprender, sea también para nuestra vida diaria. Gracias te damos en esta hora, mi amado Señor, que sean ellos nuestros hermanos y detrás de ellos sus familias, sean bendecidos en cada momento de su vida. Te lo agradecemos en el nombre del Señor, nuestro amado Salvador. Amén. Amén, Dios. Muchas gracias, hermano Jaime. Buenas noches, mis estimados hermanos. Que tengan descansen. Mi doctor Marcos, hermano Jeremías, hermano Jaime, Buenas noches. hermana Belén, mi hermano David, hermana Miriam. Buenas noches, descansen. Bendiciones para todos. Bendiciones.